Hola a todos. ¿Están teniendo un día saludable y feliz? Hoy he preparado una historia especial que les acelerará el corazón. ¿Qué pasaría si el marido que debería protegerte pusiera algo en secreto en tu bebida durante una gran fiesta? Pero recuerden, el karma a veces llega de las formas más inesperadas. Bien, antes de sumergirnos en este ardiente drama de Valentina y Alejandro, necesito su apoyo. Si le dan me gusta a este video y se suscriben, no se perderán la próxima historia. Ahora, pasemos lista. Dejen su nombre, su ciudad y la palabra presente en los comentarios. Valentina se paró frente al gran espejo de su dormitorio, observando su reflejo. El vestido de satén azul marino, ceñido a su cuerpo, le daba un aire de elegancia y sofisticación. Sin embargo, la mirada en sus ojos reflejados estaba lejos de la felicidad. Una profunda inquietud la ensombrecía, como una nube de tormenta a punto de estallar. Esa noche era importante. La fiesta de aniversario de la fundación de la empresa de su suegro, el señor Ricardo Vargas, se celebraría por todo lo alto en un lujoso hotel de 5 estrellas en Madrid. Como nuera, Valentina tenía la obligación de asistir y permanecer al lado de su marido. Su mano se dirigió hacia la chaqueta de traje gris de Alejandro, que descansaba sobre la cama. Quería planchar una pequeña arruga en la solapa. Justo en ese momento, sus dedos tocaron un objeto extraño en el bolsillo interior de la chaqueta. Tenía un tacto duro y frío. Valentina frunció el ceño. Lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco de cristal. Dentro del frasco transparente, del tamaño de un dedo, había un líquido incoloro que se agitó silenciosamente cuando Valentina lo levantó hacia la luz. No había etiqueta, ni marca, ni ninguna pista sobre su contenido. ¿Qué es esto?, murmuró Valentina para sí misma. Un presentimiento ominoso le oprimió el corazón. Antes de que pudiera abrir el frasco para olerlo, la puerta del baño se abrió. Alejandro salió con solo una toalla envuelta en la cintura. Gotas de agua caían de su pelo mojado. En el instante en que vio lo que Valentina sostenía en la mano, sus pasos se detuvieron en seco. El rostro de Alejandro, que parecía fresco recién salido de la ducha, se endureció en un instante. Intentó disimular rápidamente su desconcierto, pero un destello de pánico cruzó por sus ojos. «Valentina, ¿por qué rebuscas en los bolsillos de mi chaqueta sin permiso?», preguntó Alejandro en un tono más alto de lo habitual, arrebatándole el frasco de la mano. Valentina se sorprendió por la reacción brusca de su marido. A Alejandro nunca le había importado que ella organizara su ropa. Iba a plancharte la solapa. Y entonces encontré esto. ¿Qué es? ¿Por qué no tiene etiqueta? Alejandro metió el frasco en el bolsillo del pantalón que había dejado en una silla. Carraspeó, aclarando su garganta. Ah, eso. Son solo vitaminas líquidas, como un suplemento energético. Ya sabes lo ocupado que estoy en el trabajo últimamente. Martina me dijo que estas vitaminas son buenas para mantener la concentración, para no cansarme fácilmente en la fiesta. De nuevo ese nombre. Martina, la mujer que había sido contratada como secretaria personal de Alejandro, hacía solo 6 meses. Joven, hermosa y muy ambiciosa. Desde que Martina entró en la empresa, Alejandro había cambiado. Su marido trabajaba hasta tarde con más frecuencia, ponía excusas de viajes de negocios a otras provincias, y su actitud hacia Valentina se había vuelto fría. Valentina no era una tonta ingenua. Sabía que había algo entre su marido y su secretaria. Aunque no tuviera pruebas concretas. ¿Vitaminas?, preguntó Valentina, clavando su mirada sospechosa en los ojos de su marido. ¿Desde cuándo se venden vitaminas en frascos sin etiquetar y sin la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos? Cariño, ¿estás seguro de que eso es seguro? Es seguro, por supuesto. ¿Por qué eres tan desconfiada? Alejandro la llamó por su nombre, pero con un tono duro y distante, como si Valentina fuera una extraña o una socia de negocios, no su esposa. Alejandro empezó a vestirse a toda prisa con una camisa blanca. Martina estudió en el extranjero. Conoce bien los buenos productos de importación. No lo compares con lo que venden en la farmacia del barrio. Venga, prepárate ya. No podemos llegar tarde. Mi padre se enfadará si no estamos allí para el discurso de apertura. Valentina guardó silencio. Decidió no continuar la discusión. Pero su mente registró claramente toda esa extrañeza. Alejandro estaba mintiendo. Valentina conocía bien las costumbres de su marido cuando ocultaba algo. No podía mirar a la otra persona directamente a los ojos, y sus manos se ocupaban con gestos innecesarios. Valentina volvió a su tocador y fingió aplicarse el lápiz labial. A través del espejo, vio cómo Alejandro volvía a guardar el frasco en el bolsillo interior de su chaqueta, con sumo cuidado, como si el objeto fuera un diamante caro y frágil. La mente de Valentina daba vueltas. Vitaminas líquidas. ¡Qué excusa más absurda! Si fueran vitaminas normales, ¿por qué se habría asustado tanto Alejandro cuando ella las tocó?
¿Y por qué tenía que ser Martina quien se las recomendara? El rostro arrogante de Martina apareció en la mente de Valentina. Cada vez que Valentina visitaba la empresa, esa mujer siempre la miraba con desprecio, como si Martina quisiera decirle que Valentina no merecía estar al lado de Alejandro. «Cariño», llamó Valentina en voz baja, para probar de nuevo su reacción. «¿Qué más quieres?», respondió Alejandro bruscamente mientras se anudaba la corbata. «Me sentaré a tu lado en la fiesta, ¿verdad?». Alejandro se detuvo un momento. Luego soltó un largo suspiro, como si la pregunta de Valentina fuera una pesada carga. «Claro que sí. Pero puede que esté ocupado atendiendo a mi padre o a clientes importantes. Martina también estará en la mesa principal para tomar notas y coordinar el evento. Tú simplemente siéntate tranquilamente. No estropees el ambiente diciendo tonterías. Hazme quedar bien». «De acuerdo», respondió Valentina secamente. Detrás de su rostro sereno, su mente giraba a toda velocidad. Su intuición de esposa le advertía de un peligro. Se estaba tramando un plan repugnante. Ese frasco no contenía vitaminas, y la presencia de Martina en la mesa principal esa noche no era simplemente por trabajo. Valentina cogió su bolso y comprobó que su teléfono estaba encendido. Se hizo una promesa a sí misma. Esa noche, no sería la esposa tonta y sumisa. Vigilaría cada movimiento de Alejandro y Martina, y descubriría, costara lo que costara, qué había dentro de ese misterioso frasco. «Vamos», la apremió Alejandro, ya perfectamente vestido. Se dio la vuelta sin dedicarle ni un solo cumplido por lo hermosa que se había puesto para él. Valentina se levantó. Levantó la barbilla. Siguió a su marido fuera de la habitación. En su corazón, ya resonaban los tambores de guerra. Si Alejandro y su amante iniciaban un juego peligroso esa noche, Valentina se aseguraría de que ardieran hasta convertirse en cenizas. La fiesta de esa noche no saldría según los planes de Alejandro. Valentina se encargaría de ello. El sedán de lujo de Alejandro se detuvo frente al vestíbulo del hotel, bañado en luces doradas. Un aparcacoches abrió rápidamente la puerta. Alejandro se bajó primero, se ajustó la chaqueta y entró directamente sin siquiera mirar a su esposa, que luchaba por salir del coche con su largo vestido. Valentina tragó la amargura que se extendía por su pecho y respiró hondo. Esa noche, tenía que ser fuerte. No era una simple esposa decorativa. Era la anfitriona de pleno derecho de este evento. El vestíbulo del hotel ya estaba lleno de la élite empresarial. El olor a perfumes caros vibraba en el aire. Alejandro caminaba rápido, escudriñando a su alrededor, como si buscara a alguien mucho más importante que su esposa. Valentina tuvo que apresurar el paso para mantenerse a su lado, e intentó cogerle del brazo para parecer una pareja armoniosa ante la gente. Pero Alejandro se zafó sutilmente de su mano con la excusa de coger una bebida de la bandeja de un camarero que pasaba. «Ah, ahí está», murmuró Alejandro. Su rostro, antes tenso, se iluminó de repente. Valentina siguió la dirección de la mirada de su marido. Al final del salón, de pie y atrayendo la atención de todos, estaba una mujer. Martina. Llevaba un llamativo vestido de noche de color escarlata. Su diseño atrevido exhibía sin reparos su figura y su piel blanca. Contrastaba fuertemente con el vestido azul marino, sobrio y recatado, de Valentina. Si Valentina era como un cielo nocturno sereno, Martina era como una llama dispuesta a quemarlo todo. Valentina se dio cuenta de una dolorosa verdad. El vestido de Martina era mucho más lujoso y caro que el que Alejandro le había comprado a ella. Incluso los pendientes de diamantes en las orejas de Martina brillaban más que el anillo de bodas en el dedo de Valentina. Martina los vio. Con una sonrisa radiante y falsa, se acercó. El sonido de sus tacones de aguja resonó con arrogancia sobre el suelo de mármol, como si anunciara la llegada de la reina de la fiesta. «Director Vargas, buenas noches», saludó Martina con una voz deliberadamente coqueta. Sus ojos le guiñaron un ojo a Alejandro de forma juguetona, como si compartieran un secreto. «Martina, estás espectacular esta noche. ¿Ha ido todo bien con los preparativos?», preguntó Alejandro, con la mirada fija en el rojo que envolvía el cuerpo de Martina, como hipnotizado. «Por supuesto, director. He preparado personalmente todas las mesas VIP a la perfección», respondió Martina con orgullo. Luego, su mirada se posó en Valentina. Su sonrisa se transformó en una leve mueca de desprecio. «Hola, señora. Vaya, ¿qué hace usted en un evento de la empresa? ¿Pensaba que prefería quedarse en casa viendo telenovelas?». Valentina devolvió la mirada con una calma sorprendente. «Soy la esposa del director de esta empresa, señorita Martina. Es natural que esté al lado de mi marido. Más bien, la que me extraña es usted, una secretaria vestida de forma más llamativa que la anfitriona. ¿Ha venido a trabajar o a un desfile de moda?». Martina soltó una risita. El sonido fue extremadamente irritante para los oídos de Valentina.
Acercó su rostro al oído de Valentina y susurró en voz baja para que Alejandro no la oyera. No se lo tome a mal, señora, pero ese vestido azul la hace parecer mucho mayor. Como una abuela que se ha equivocado de fiesta y ha acabado en una de jóvenes. Pobre nuestro director, qué vergüenza debe de pasar yendo con usted. La sangre de Valentina hirvió, pero reprimió el impulso de abofetear esa cara cubierta de un grueso lápiz labial. Sabía que Martina la estaba provocando a propósito, para que montara una escena. Si Valentina se enfadaba ahora, Alejandro seguramente le echaría toda la culpa, llamándola esposa histérica y celosa. Gracias por su evaluación, señorita Martina, respondió Valentina con frialdad, mirando directamente a los ojos de Martina. Pero al menos este vestido lo he comprado con el dinero de mi legítimo marido, y de forma honrada, no como otras que viven del lujo seduciendo a maridos ajenos. El rostro de Martina se sonrojó por un instante. Sus labios se apretaron para contener la rabia, pero recuperó la compostura rápidamente al ver que un anciano de aspecto distinguido se acercaba con varios empleados. Era el señor Vargas, el padre de Alejandro y el suegro de Valentina, el presidente de esta gigantesca corporación y la figura más temida y respetada por todos. Martina, llamó el señor Vargas con voz jovial. El hombre de mediana edad abrió los brazos, y Martina se acercó a él, sin dudarlo, para darle un abrazo amistoso. Fue un beso en la mejilla un tanto excesivo para ser una relación entre jefe y empleada en público. Presidente, felicidades por el aniversario. Está usted muy elegante esta noche, elogió Martina, mientras le arreglaba la solapa al señor Vargas. Era un gesto demasiado íntimo, que no le correspondía hacer. Alejandro simplemente sonrió al observar la cercanía entre su padre y su amante. Parecía tranquilo, pensando que a su padre simplemente le gustaba la capacidad de trabajo de Martina. No se daba cuenta del peligro que acechaba detrás de esa familiaridad. Gracias, Martina. Sin tu esfuerzo, este evento no habría sido un éxito. Eres realmente una empleada ejemplar en nuestra empresa. Nuestro activo más valioso, dijo el señor Vargas, palmeando con orgullo el hombro de Martina como si fuera la niña de sus ojos. Solo entonces el señor Vargas se giró hacia su hijo y su nuera. Al ver a Valentina, su sonrisa se desvaneció ligeramente. Oh, Valentina también ha venido. Pensaba que estarías ocupada con las tareas del hogar. Alejandro, asegúrate de que tu esposa no cometa ningún error esta noche. Han venido muchos inversores extranjeros, así que nada de escenas vergonzosas o comportamientos pueblerinos. Valentina sonrió con amargura. Incluso su suegro valoraba más a esa amante que a ella. A los ojos del señor Vargas, Valentina era solo una mujer corriente que tuvo la suerte de casarse con Alejandro, mientras que Martina era una mujer de carrera inteligente en la que se podía confiar. ¡Qué ciegos estaban todos! No se preocupe, padre. Valentina se quedará sentada tranquilamente, respondió Alejandro rápidamente, como defendiéndose. Bien. Martina, acompáñame a la mesa de los invitados VIP. Tengo algunos colegas que quiero presentarte, dijo el señor Vargas a Martina, ignorando a Alejandro y Valentina. Martina asintió con entusiasmo. Antes de irse, le lanzó a Valentina una mirada triunfante. Una mirada que parecía decir: «Mira, aquí la reina soy yo, y tú solo eres una sirvienta». Alejandro siguió inmediatamente a su padre. Valentina se quedó sola por un momento entre la ruidosa multitud. Justo entonces, alguien a su lado le ofreció un vaso de agua. «Parece que necesitas refrescarte un poco». «Valentina», era una voz familiar de barítono. Valentina se giró. Pablo, su mejor amigo de la universidad y ahora un exitoso abogado, estaba de pie con una cálida sonrisa. Pablo era el único invitado en ese lugar que conocía a la verdadera Valentina. Antes de que su carrera se viera truncada por su matrimonio con Alejandro, ella era una mujer brillante que siempre obtenía las mejores notas. «Pablo, ¿tú también estás invitado?», preguntó Valentina sorprendida. Sus ojos brillaron ligeramente al ver un rostro familiar y sincero. «¿Has olvidado que mi bufete es el asesor legal de esta empresa?», sonrió Pablo, pero sus ojos la miraban con preocupación. «Vi a esa mujer del vestido rojo antes. Cada vez es más audaz. Te miraba como si quisiera comérsete». Valentina aceptó el vaso de agua. Se sentía como una extraña en esta familia. «Ten cuidado, Valentina». La voz de Pablo se volvió seria. Se acercó un poco más. «La gente demasiado confiada suele ser descuidada. Pero cuando alguien tranquilo como tú se mueve, es letal. Cuídate. Si necesitas ayuda legal o cualquier otra cosa esta noche, estaré en la mesa 8. Valentina asintió. Se sintió un poco aliviada al saber que había al menos una persona cuerda de su lado en ese lugar. Pablo se perdió entre los demás invitados para darle su espacio. Alejandro se acercó de nuevo a Valentina con cara de disgusto y la agarró bruscamente del brazo.
¿De qué tanto hablas con Pablo? No crees rumores innecesarios. Vamos a la mesa principal. El evento está a punto de empezar. Recuerda lo que dijo mi padre. Compórtate. Valentina caminó junto a Alejandro hacia la mesa redonda del frente. Allí, Martina ya estaba sentada elegantemente en el lugar de honor, justo al lado de la silla vacía del señor Vargas. Alejandro acercó la silla al lado de Martina para él, dejando a Valentina el asiento más alejado. Esa disposición de los asientos dejaba aún más claro el estatus marginado de Valentina. Cuando Valentina iba a sentarse, notó que la mirada de Martina se dirigía al bolsillo de la chaqueta de Alejandro. Era una mirada llena de códigos y significado. Alejandro palmeó ligeramente el bolsillo de la chaqueta donde estaba el misterioso frasco. Era una señal para Martina de que todo estaba bajo control. Martina sonrió satisfecha, como si la victoria estuviera asegurada. El corazón de Valentina latió con fuerza. El mal presentimiento que tuvo en casa se estaba haciendo realidad. Había un plan malvado relacionado con ese frasco, y Martina estaba detrás de él. Estaban tramando algo en esa mesa, en medio de esa fiesta. Valentina apretó el bajo de su vestido bajo la mesa. Subestímame todo lo que quieras. No seré yo quien llore esta noche. Los ojos de Valentina miraron fijamente el escenario que comenzaba a iluminarse. La potente voz del presentador anunció el inicio del evento, y un atronador aplauso resonó por todo el salón. Los candelabros de cristal del techo emitían una luz deslumbrante. Pero para Valentina, el ambiente en la mesa redonda VIP se sentía más oscuro y siniestro que una tumba. Se sentó en silencio en su silla, observando cómo Martina servía vino en la copa del señor Vargas con total naturalidad y respondía con una risa cristalina a las bromas de su suegro, como si ella fuera la nuera ideal de la familia. Por otro lado, Alejandro estaba visiblemente inquieto. Valentina podía ver el sudor frío perlado en las sienes de su marido, a pesar de que el aire acondicionado del interior funcionaba al máximo. Alejandro no dejaba de tamborilear con los dedos sobre la mesa. Sus ojos se movían con ansiedad entre el escenario, el rostro de su padre y el bolsillo de su propia chaqueta. Su pie derecho temblaba bajo la mesa, creando una ligera vibración que llegaba hasta Valentina a través del suelo. ¿Te encuentras mal?, preguntó Valentina con sequedad, rompiendo la concentración de Alejandro. Alejandro se sobresaltó, como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Eh? No. Solo. Estoy nervioso por el discurso que tengo que dar luego. Ya sabes lo perfeccionista que es mi padre. No puedo cometer ni el más mínimo error. No se preocupe, director, intervino de repente Martina, inclinándose sobre Alejandro para mirar a Valentina de reojo. Director Vargas. Ayer estuvo todo el día conmigo en el apartamento, en la oficina, ensayando el discurso. Seguro que será perfecto. Martina fingió equivocarse deliberadamente al decir apartamento en lugar de oficina para ver la reacción de Valentina. Esa mujer estaba disfrutando de verdad este juego. Valentina la miró de reojo y luego volvió a fijar la vista en el escenario, ignorando esa provocación barata. La indiferencia de Valentina enfureció aún más a Martina, que resopló con desdén. Un camarero con un impecable uniforme se acercó a su mesa con una bandeja llena de diversas bebidas. Disculpen, señores, ¿qué desean tomar?, saludó amablemente el camarero. Martina cogió rápidamente una copa de cóctel de un brillante color naranja, adornada con una rodaja de naranja en el borde. Yo tomaré esto, mi vodka con naranja favorito, refrescante y energizante. Alejandro miró la bandeja y señaló un vaso de zumo de naranja puro, casi del mismo color que la bebida alcohólica de Martina. La forma del vaso era la misma, solo cambiaba el pequeño adorno de encima. El de Martina tenía una cereza, y el de Valentina no tenía nada. Ese zumo de naranja para mi mujer, ordenó Alejandro al camarero. El camarero colocó el vaso de zumo delante de Valentina y se retiró. Ahora sobre la mesa había dos vasos con un líquido naranja similar, uno con alcohol, el otro puro zumo. Alejandro miró su caro reloj. Valentina, necesito ir al baño un momento antes de subir al escenario. Me duele un poco el estómago. Ve, respondió Valentina secamente. Alejandro se levantó, pero en lugar de irse directamente, rodeó ligeramente la silla de Valentina y fingió arreglarse la chaqueta. Sus movimientos eran torpes. Valentina, que había estado alerta desde el principio, no se giró, pero sacó de su bolso un pequeño estuche de polvos y lo abrió bajo la mesa. A través de ese pequeño espejo, Valentina pudo ver la mano de Alejandro moverse rápidamente. La mano de su marido rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño frasco sin etiqueta que Valentina había encontrado esa mañana. Con un movimiento relámpago, Alejandro abrió el frasco y vertió todo su contenido en el vaso de zumo de naranja de Valentina. El líquido transparente se mezcló con el zumo amarillo,
creando unas pocas burbujas que desaparecieron rápidamente. Alejandro agitó ligeramente el vaso con el dedo para que se mezclara bien. Luego, como si nada hubiera pasado, se sentó de nuevo con una expresión de forzada calma. ¿No vas al baño?, preguntó Valentina en voz baja mientras volvía a guardar el espejo. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que su propio marido acababa de intentar envenenarla delante de sus narices. «Iré más tarde. Ya casi llega el momento importante», se excusó Alejandro. Acercó el vaso con la droga un poco más a Valentina. Una dulce sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa falsa que a Valentina le revolvió el estómago. «Bebe un poco, cariño. Estás pálida. El zumo de naranja te subirá el azúcar. Así no estarás sin energía cuando tengamos que saludar a los invitados». Alejandro la instó, fingiendo una amabilidad deliberada. Valentina miró el vaso. Aparentemente, no había ningún cambio. El color seguía siendo un naranja fresco, pero Valentina sabía que dentro contenía una sustancia química desconocida que Alejandro había llamado vitamina, pero que había ocultado como una droga ilegal. Valentina vio una fina capa de aceite flotando débilmente en la superficie del zumo. Era casi invisible si no se miraba de cerca. «Gracias». «Qué atento eres», respondió Valentina con una voz plana y difícil de leer. Levantó el vaso lentamente. Los ojos de Alejandro se abrieron ligeramente. Una malvada expectación era evidente. Esperó, conteniendo la respiración, a que el líquido tocara los labios de su esposa. A su lado, Martina estaba demasiado ocupada brindando con el señor Vargas como para darse cuenta del pequeño drama. «Venga, bebe». Antes de que se caliente, insistió Alejandro de nuevo impaciente. Valentina acercó el vaso a sus labios. Al aroma de naranja se unía ahora un ligero olor químico, un poco picante, como a medicina de hospital machacada. Valentina supo que si bebía esto, su vida terminaría esa noche. Se desmayaría, tendría un terrible dolor de estómago, o sería humillada según el plan de ellos. «Un momento», dijo Valentina, dejando el vaso de nuevo en la mesa. El rostro de Alejandro se transformó instantáneamente en decepción. «¿Por qué no bebes? El aire acondicionado está muy fuerte. Creo que iré a buscar mi chal al coche», se excusó Valentina para ganar tiempo. Necesitaba el momento adecuado, un momento en el que la atención de todos estuviera en otro lugar. «¡Ah! ¡Qué fastidio eres siempre! Bébetelo ya. Se va a derretir el hielo y perderá el sabor», espetó Alejandro en voz baja pero cortante. Su máscara de marido cariñoso ya había desaparecido. Su impaciencia empezaba a descontrolarse. «Ten un poco de paciencia, Alejandro. Tu mujer es así, lenta y con muchas exigencias», intervino Martina mientras tomaba un sorbo elegante de su cóctel. «Mírame a mí. Yo no soy complicada. Si me dicen que beba, bebo». Valentina sonrió levemente al escuchar las palabras de Martina. «Así es, señorita Martina. Si te dicen que bebas, bebes. Dentro de poco lo demostrarás tú misma», pensó Valentina para sus adentros. De repente, las luces del salón comenzaron a atenuarse. La suave música de la orquesta se transformó en una introducción grandiosa y dramática. La voz del presentador resonó con solemnidad. «Damas y caballeros, les ruego que presten atención a la pantalla central. Vamos a presenciar juntos el histórico viaje de nuestra empresa, forjado por el señor presidente Vargas». La enorme pantalla del escenario se iluminó intensamente y comenzó a proyectarse un vídeo promocional de la empresa, acompañado de una narración épica. La mirada de todos los invitados quedó absorta en la pantalla. El salón se oscureció, iluminado débilmente solo por la luz que emanaba de la pantalla. Era el momento. Alejandro giró la cabeza hacia el escenario. El señor Vargas también. Martina, sentada junto a Alejandro, aprovechó la oscuridad para sacar su polvera y retocarse el maquillaje. Quería lucir perfecta cuando las luces volvieran a encenderse. Dejó su copa de cóctel naranja sobre la mesa, justo al lado del vaso de zumo envenenado de Valentina. La posición de los dos vasos era casi pegada. En esa oscuridad, los ojos de Valentina brillaron con agudeza. No había ni una pizca de duda en su mente. Su mano derecha se movió silenciosamente, como un relámpago, e intercambió la posición de los dos vasos. Izquierda por derecha, derecha por izquierda. En un instante, la copa de cóctel de Martina estaba frente a Valentina, y el vaso de zumo con el misterioso líquido preparado por Alejandro estaba ahora elegantemente colocado frente a Martina. Valentina volvió a colocar las manos sobre su regazo y se sentó erguida, respirando con regularidad. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina. Había sido un intercambio perfecto. Nadie lo había visto. La oscuridad y la arrogancia de ellos se habían convertido en los mejores aliados de Valentina. Valentina miró fijamente la pantalla que mostraba el falso éxito de esta familia,
Esperó a que las luces se encendieran de nuevo, a que comenzara un nuevo acto en el que la víctima y el verdugo habrían cambiado de lugar sin saberlo. El vídeo promocional de la empresa terminó con un gran logo dorado, y un estruendoso aplauso estalló entre los cientos de invitados. Cuando las luces del salón volvieron a encenderse lentamente, haciendo que todos, acostumbrados a la oscuridad, entrecerraran los ojos, Valentina sintió una enorme tensión en el aire, pero su rostro permanecía sereno, como el de una muñeca de porcelana sin vida. A su lado, Martina acababa de retocarse el maquillaje. Cerró su caro estuche de polvos con un clic y se quejó en voz baja mientras se tocaba el cuello. «Ay, qué sed tengo después de esos aperitivos salados», dijo Martina con coquetería. Sus ojos se dirigieron a la copa sobre la mesa. Sin la menor sospecha, la mano de Martina se extendió hacia la copa que tenía delante. Era ahora el vaso de zumo de naranja que contenía el líquido vitamínico preparado por Alejandro. El vodka con naranja que Martina había estado bebiendo antes y el zumo de naranja de Valentina parecían casi idénticos en color bajo la luz amarillenta del hotel. Además, como el hielo se había derretido un poco y había diluido el color, Martina no notó la diferencia en absoluto. Mientras tanto, Alejandro no le prestaba atención a Martina. Toda su concentración estaba fija en Valentina. Vio la copa que estaba frente a Valentina, que en realidad era el cóctel alcohólico de Martina. Estaba intacta, sin que faltara una sola gota. «¿Todavía no has bebido?», susurró Alejandro con una voz que mezclaba impaciencia y un ligero pánico. Se acercó al oído de Valentina fingiendo cariño, pero su voz estaba cargada de amenaza. «¿Intentas dejarme en ridículo? Lo he pedido especialmente para ti. ¿Cómo puedes ignorarlo así? Ten un poco de consideración por tu marido». Valentina se giró lentamente para encontrarse con los ojos de su marido, llenos de una sucia ambición. Estaba esperando el momento perfecto. El señor presidente aún no ha brindado. Sería de mala educación beber sola. «Excusas», resopló Alejandro. Volvió a mirar su reloj. El tiempo se estaba agotando. La droga tardaba entre 10 y 15 minutos en hacer efecto. Si Valentina no bebía ahora, para cuando subiera al escenario, no habría ninguna reacción. Su plan de tener a Valentina a su lado cuando recibiera un premio, y que ella empezara a decir incoherencias como una loca para humillarla, podría fracasar por completo. «Bebe ahora mismo, Valentina. O te juro que esta noche no vuelves a casa», susurró Alejandro con dureza. Valentina sonrió levemente. Una sonrisa que hizo que a Alejandro se le helara la sangre en las venas sin saber por qué. «De acuerdo. Si eso es lo que quieres». Justo en ese momento, el señor Vargas se puso de pie. Levantó su copa de vino y propuso un brindis a todos los invitados para celebrar el aniversario de la fundación de la empresa. «Damas y caballeros», la voz del señor Vargas resonó con autoridad incluso sin micrófono. «Levantemos nuestras copas por el éxito y la gloria de nuestra empresa, y por un futuro aún más brillante. ¡Salud! ¡Salud!», exclamaron los invitados al unísono. Era el momento inevitable. En la mesa redonda VIP, Alejandro, Martina y Valentina también levantaron sus copas. El corazón de Alejandro latía con la fuerza de un tambor de guerra. Sus ojos estaban fijos en la copa que sostenía Valentina. Rezó en silencio para que ese líquido entrara rápidamente en el cuerpo de su esposa. «Solo un poco más, Valentina. Solo un poco más y serás parte del pasado. Y yo seré libre con Martina», pensó Alejandro vilmente. Martina, que ya tenía una sed terrible, no se preocupó por las elegantes etiquetas del brindis. Tan pronto como el señor Vargas terminó de hablar, se llevó la copa a los labios. Esperaba el sabor picante y refrescante del vodka. A su lado, Valentina también levantó su copa. Sabía que la copa que sostenía contenía alcohol. Valentina no bebía, pero sabía que tenía que tomar al menos un poco para engañar a Alejandro. Un pequeño sorbo para mojar los labios sería suficiente. Pensaba tirar el resto en cuanto tuviera la oportunidad. Se hizo un breve silencio mientras cientos de personas bebían sus bebidas. Martina bebió el líquido con avidez. Un gran sorbo, y luego otro. El líquido frío corrió con fuerza por su garganta seca. Notó un sabor extraño, ligeramente amargo y con un olor químico. No era el sabor fresco de la naranja o el vodka al que estaba acostumbrada, pero la sed insoportable y el sabor dulce del sirope de naranja lo enmascararon, y Martina ignoró ese sabor extraño. Pensó que tal vez el hielo se había derretido demasiado, o que el camarero había mezclado un vodka barato. Glup, glup, glup. Martina se bebió casi la mitad de la copa de un trago. Suspiró aliviada y volvió a dejar la copa en la mesa. «Qué sabor más raro. Un poco amargo», murmuró mientras se limpiaba la boca con una servilleta. Alejandro no escuchó la queja de Martina. Estaba demasiado ocupado observando a Valentina. Valentina bebió un poco de su copa. El sabor agudo del alcohol le picó la lengua al instante.
Reprimió el impulso de toser. Tragó solo una pequeña cantidad y luego volvió a dejar la copa tranquilamente. ¿Satisfecho?, preguntó Valentina, mirando a Alejandro. Alejandro soltó un largo suspiro. Una sonrisa de triunfo comenzó a aparecer en su rostro. Vio que el contenido de la copa de Valentina había disminuido un poco. Eso era suficiente. La cantidad de droga que había puesto era muy alta. Incluso si solo una pequeña cantidad entraba en su cuerpo, el efecto sería devastador. Así me gusta, que seas obediente. Buena chica, dijo Alejandro, palmeando el dorso de la mano de Valentina. El gesto le dio asco. Dentro de un rato te sentirás un poco mareada. Es el efecto de las vitaminas. No te preocupes. Es una señal de que tu cuerpo está absorbiendo la energía. ¿Energía?, repitió Valentina en voz baja. Sus ojos se dirigieron hacia Martina, que acababa de masticar una cereza de su pequeño plato. Sin que Alejandro lo supiera, la bomba de relojería que él mismo había preparado estaba ahora haciendo tic-tac dentro del cuerpo de la mujer equivocada. Esa peligrosa sustancia química se estaba extendiendo ahora por el torrente sanguíneo de Martina hacia su sistema nervioso central, preparándose para hacer estallar su cordura en público. Martina se llevó de repente una mano a la cabeza. «¡Uy, qué mareo de repente!», se quejó al señor Vargas. «Será el vino que bebí antes, que todavía no se me ha pasado». El señor Vargas se rió a carcajadas. «Vaya, Martina, ¿ya estás mareada con tan poco? Tienes que entrenar esa resistencia. Dentro de poco te llamarán para recibir el premio a la empleada del año. No puedes desmayarte en el escenario». «No se preocupe, presidente. Soy fuerte», respondió Martina con una sonrisa forzada. Aunque sus ojos comenzaron a parpadear más rápido de lo normal, y sintió que su temperatura corporal subía bruscamente. El sudor frío comenzó a formarse en su nuca. Su corazón latía irregularmente, como si hubiera corrido una maratón. Valentina observó todos esos síntomas de reojo. Reconoció las señales. Alejandro realmente no había escatimado en la dosis de la droga. No era una simple pastilla para el mareo. Era un estimulante de alta dosis, comúnmente utilizado en locales de ocio nocturno, para hacer que la gente perdiera el control. «Director Vargas», llamó Martina. Su voz comenzaba a sonar un poco ronca y pesada. «¿Han apagado el aire acondicionado? ¿Por qué hace tanto calor?» Alejandro la miró con indiferencia. «Hace fresco. Serán cosas tuyas. No te quejes. Pronto será nuestro turno». Alejandro todavía pensaba que sería Valentina quien sentiría ese calor en breve. Continuó mirando de reojo a Valentina, esperando que su esposa se quejara o actuara de forma extraña. Pero, extrañamente, Valentina parecía muy tranquila, e incluso comenzó a comer su entrante con calma. «¿Tú no tienes calor?», preguntó Alejandro curioso. Valentina negó lentamente con la cabeza mientras masticaba una ensalada de gambas. «No, al contrario. Después de beber el zumo me siento bastante fresca». «¿Por qué? ¿Te gustaría que estuviera enferma?» Quiero decir, me alegro de que estés bien», balbuceó Alejandro. Empezaba a sentirse confundido. ¿Por qué Valentina no sentía nada? Mientras tanto, Martina, a su lado, ya se estaba abanicando el cuello con gestos antinaturales e inquietos. Bajo la mesa, las piernas de Martina comenzaron a moverse sin control, golpeando el suelo a un ritmo rápido. Sus ojos, antes afilados, ahora tenían una mirada borrosa pero frenética, mirando a su alrededor con paranoia. La droga comenzaba a apoderarse de su conciencia, carcomiendo su sentido de la vergüenza y abriendo de par en par las puertas de todos los sucios secretos guardados en su mente. Valentina dejó el tenedor. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Para Alejandro el tiempo parecía pasar a cámara lenta. Sus ojos no se apartaban del reloj en su muñeca izquierda. Ya habían pasado 10 minutos desde que Valentina había bebido. Según las explicaciones del traficante de drogas con el que se había encontrado, los efectos deberían empezar a notarse en pocos minutos. La víctima comenzaría a sentir mareos y náuseas, perdería el sentido de la orientación y, finalmente, empezaría a decir incoherencias de forma incontrolable. Pero la escena que se desarrollaba ante sus ojos era realmente desconcertante. Valentina estaba sentada con la espalda recta, su rostro sereno y una sonrisa educada todavía en sus labios cada vez que un invitado la saludaba. No había ni rastro de sudor frío, ojos vidriosos o manos temblorosas. Su esposa, de hecho, parecía estar disfrutando mucho del ambiente de la fiesta. A veces, incluso cortaba el filete en su plato con un manejo firme y estable del cuchillo y el tenedor. «Cariño, ¿por qué me miras tanto? ¿No te gusta la comida?», preguntó Valentina de repente, haciendo que Alejandro se sobresaltara y su tenedor golpeara el plato con un ruido estridente. Está delicioso. Delicioso», respondió Alejandro desconcertado.
Se metió apresuradamente un trozo de carne en la boca para ocultar su ansiedad. Es que estoy preocupado por ti. ¿De verdad no estás mareada? ¿Por qué sigues preguntando si estoy mareada? Llevas con esa pregunta desde que llegamos. Estoy perfectamente sana, respondió Valentina con indiferencia y bebió un sorbo de agua. Valentina bebió mucha agua a propósito para neutralizar los restos de alcohol del cóctel que había probado antes. Alejandro se rascó el pelo aunque no le picaba. La duda empezó a crecer en su mente. ¿Habrá sido insuficiente la dosis? ¿O era una droga falsa? Pensó Alejandro con irritación. Había pagado una fortuna por ese líquido. Su plan era que Valentina se pusiera en ridículo a sí misma cuando él fuera llamado al escenario. De esa manera, Alejandro tendría una razón sólida para solicitar el divorcio, alegando que su esposa era mentalmente inestable y había dañado el honor de la empresa. Mientras Alejandro estaba sumido en su propia confusión, no se dio cuenta de que la verdadera bomba de relojería estaba explotando justo a su lado. Martina empezó a comportarse de forma extraña. Al principio, solo era el movimiento inquieto de sus piernas. Luego, sus dedos comenzaron a tamborilear sobre la mesa a un ritmo cada vez más rápido e irregular. Sus ojos, con lentes de contacto grises, ahora estaban muy abiertos. Sus pupilas se habían dilatado hasta cubrir casi todo el iris. El mundo a través de los ojos de Martina empezó a cambiar. Las luces de los candelabros de cristal sobre su cabeza giraban, creando patrones de colores mareantes pero hermosos. La música de la orquesta zumbaba en sus oídos, como si el volumen estuviera al máximo. Las conversaciones de la gente sonaban como el susurro de un enjambre de abejas zumbando en su cabeza. Jeje, rió Martina de repente en voz baja. Su voz sonó extraña en medio de la seria conversación entre el señor Vargas y un inversor extranjero. El señor Vargas frunció el ceño y se giró. Martina, ¿por qué te ríes? ¿Hay algo gracioso en nuestra conversación? Martina se tapó la boca con la mano, pero sus hombros se sacudían mientras intentaba contener la risa. A sus ojos, la cara del señor Vargas parecía ridículamente divertida. Su nariz parecía alargarse y encogerse como la de un payaso de goma. No, presidente. Es que usted es tan divertido cuando está serio. Parece una rana hinchada. Queje. El señor Vargas se quedó boquiabierto. Su rostro se enrojeció de vergüenza e ira. El inversor de enfrente tenía una expresión de desconcierto e incomodidad. Al oír eso, Alejandro le dio un fuerte codazo a Martina en el brazo. Martina, cuidado con lo que dices. ¿Estás borracha? Susurró Alejandro, enfadado. Pensó que Martina no aguantaba el alcohol del vodka con naranja que había pedido. Ni en sus sueños se imaginaba que lo que Martina había bebido era el zumo envenenado. Bebe agua. No nos dejes en ridículo delante de los inversores. Martina apartó la mano de Alejandro con brusquedad. Su fuerza era de repente increíblemente grande. Mucho más de lo normal. No me toques. No me toques. Que tu mujerita, esa que se hace la fina, se va a poner celosa otra vez, exclamó Martina en voz bastante alta. Varios invitados de las mesas cercanas empezaron a girarse. Valentina simplemente permaneció en silencio. Fingió cortar su carne, pero sus oídos escuchaban cada palabra con claridad. Bien. El efecto de la droga está apareciendo más rápido de lo esperado, pensó Valentina. Vio cómo la cara de Martina se enrojecía y empezaba a sudar profusamente. Era el efecto del estimulante, que aceleraba el ritmo cardíaco al extremo. El cerebro de Martina había perdido ahora su filtro lógico. Todo lo que estaba en su subconsciente saldría a la luz. «Martina, basta», la reprendió el señor Vargas en voz baja pero firme. «Si no puedes controlarte, será mejor que te vayas a casa». ¿Irme a casa? Vaya. ¿El presidente me está echando? ¿No decía que era su tesoro? ¿Su activo más valioso? Se quejó Martina con una voz deliberadamente mimosa. De repente, agarró el vaso de agua de Valentina y se lo bebió de un trago sin pedir permiso. «Tengo tanta sed. Aquí dentro hace un calor infernal». Alejandro entró cada vez más en pánico. No entendía por qué Martina estaba tan descontrolada. Mientras tanto, Valentina seguía tan tranquila. Esta situación se había desviado por completo del guión que él había planeado. Justo en ese momento, la voz del presentador resonó una vez más por los altavoces, rompiendo la tensión en la mesa VIP. «Damas y caballeros, hemos llegado por fin al momento culminante de la noche. Un premio para la persona que ha dedicado su tiempo, esfuerzo y pasión al desarrollo de la empresa. La empleada del año es, por sus deslumbrantes logros, la señorita Martina». Un foco de luz recorrió la sala, creando una atmósfera dramática. Estalló un atronador aplauso. Una música de fondo grandiosa comenzó a sonar. En la pantalla gigante apareció una foto de perfil de Martina, con un aspecto hermoso y profesional. En la mesa VIP, Alejandro se sintió aliviado por un momento.
Bien, ahora es el momento. Espero que Martina recupere la cordura por un momento y no haga ninguna tontería, deseó Alejandro. Le dio una palmada en el hombro a Martina. Martina, es tu nombre. Venga, sube al escenario. Ten cuidado y no hagas nada raro. Sonríe. Martina se quedó atónita por un momento. Sus ojos miraron el escenario brillantemente iluminado. Bajo la influencia de la droga, ese escenario le pareció un magnífico palacio que la llamaba. Se sintió como la reina del mundo. Su confianza se disparó hasta el cielo, superando los límites de la razón. Martina se levantó con tal fuerza que la silla se desplazó hacia atrás y casi se cae. ¡Por fin!, exclamó Martina, abriendo los brazos. ¡Es mi escenario! Abran paso. Valentina contuvo la respiración. Vio cómo el cuerpo de Martina se tambaleaba a cada paso que daba. Sus afilados tacones de aguja parecían inestables para sostener un cuerpo dominado por las drogas. Martina caminó hacia el escenario, no con la elegante caminata de una modelo, sino con grandes zancadas, tambaleantes y agresivas. Chocó con el hombro de un camarero, y la bandeja con copas vacías cayó y se hizo añicos. ¡Crash! El sonido del cristal rompiéndose hizo que la música se detuviera por un momento. Todas las miradas se centraron en Martina. Se hizo el silencio. Pero a Martina no le importó. De hecho, se rió a carcajadas al ver los trozos de cristal. «¡Ups! Se rompió. Si se rompe, se paga», exclamó, diciendo incoherencias. Y luego siguió caminando hacia las escaleras del escenario. Alejandro se llevó la mano a la frente. Su rostro se puso pálido. El señor Vargas contuvo la respiración. Su mano agarró con fuerza la servilleta de la mesa. «¿Pero qué le pasa a esta chica?», susurró el señor Vargas con voz furiosa. Valentina observó la espalda de Martina mientras subía con dificultad las escaleras del escenario. Sabía que en el momento en que Martina cogiera el micrófono, ninguna fuerza en este mundo podría detener la verdad que estaba a punto de derramar. Martina llegó al centro del escenario. Le arrebató bruscamente el micrófono de la mano al presentador. El sorprendido presentador intentó detenerla, pero Martina lo empujó. «¡Aparta! Voy a dar mi discurso», gritó Martina. Su voz resonó por cada rincón del salón a través del sistema de sonido de miles de vatios. Con el pelo empezando a despeinarse y una sonrisa espeluznante, Martina se paró bajo las deslumbrantes luces. Miró a las cientos de personas que tenía delante, y su mirada se fijó en la mesa VIP, exactamente en Alejandro y el señor Vargas. «¡Hola a todos!», saludó Martina con una voz aguda y quebrada. «Están todos enamorados de mí, ¿verdad? Bonita, inteligente y sexy, no como la mujer de su jefe, esa que está arrinconada allí, esa mujer que parece un mantel». El ambiente del salón se volvió repentinamente ruidoso. Se empezaron a oír murmullos. Alejandro se quedó helado en su silla. Sintió que se le paraba la sangre. Esto no era una simple borrachera. Esto era una catástrofe. Valentina simplemente permaneció sentada en silencio. Sus ojos miraban fríamente el escenario. «Adelante, Martina. Este escenario es tuyo. Destrúyete a ti misma todo lo que quieras», susurró la mente de Valentina. El ambiente dentro del lujoso salón de banquetes se enfrió en un instante. Era como si todo el oxígeno hubiera sido succionado en un momento. Cientos de pares de ojos se abrieron de par en par, fijos en la mujer del vestido rojo en el escenario que acababa de lanzar un insulto grosero a la esposa del anfitrión del evento. La música de fondo se había detenido por completo, dejando solo el chirrido penetrante de la retroalimentación del micrófono. En la mesa VIP, Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre, y se le heló la sangre. Miró, aterrorizado, a Valentina sentada a su lado. Pero Valentina estaba sentada en una postura perfecta. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Parecía como si estuviera viendo una obra de teatro aburrida. En el escenario, Martina sentía su cuerpo tan ligero como una pluma. La droga que Alejandro había preparado estaba funcionando de una manera terrible, cortando todos los filtros lógicos y la vergüenza de su cerebro, mientras bombeaba adrenalina a un nivel letal. Ahora, en los ojos de Martina, nublados por las alucinaciones, los rostros conmocionados de los invitados parecían una audiencia que la adoraba. Se sentía como la protagonista de su propio concierto en solitario. «¿Por qué están todos tan callados?», gritó Martina de nuevo. Su voz era quebrada y aguda. Se tambaleó hacia el borde del escenario. Si no se hubiera agarrado a un soporte del fondo, casi se cae. «¡Aplaudan! ¡A Martina! La secretaria más cara, más guapa y que puede hacer de todo». Martina soltó una carcajada. El sonido era antinatural y horrible. Levantó el trofeo de empleada del año que acababa de recibir del presentador.
lo acarició por un momento y luego, con un movimiento brusco, lo estrelló contra el suelo del escenario. ¡Zas! Los fragmentos de cristal se esparcieron bajo las luces. ¡Basura!, exclamó Martina, señalando los trozos del trofeo con desprecio. No necesito este trofeo barato. Lo que necesito es dinero. Dinero y poder. ¿Verdad, presidente?, dijo Martina, señalando directamente a la mesa VIP con un dedo tembloroso. El señor Vargas estaba petrificado en su silla. Su rostro se había puesto rojo de ira contenida. Sus manos estaban tan apretadas en puños que los nudillos se le pusieron blancos. Se giró rápidamente hacia Alejandro. «Alejandro, haz algo con esa mujer ahora mismo. O llamaré a los guardias de seguridad para que la saquen a rastras como a un animal», susurró el señor Vargas. Su voz temblaba de emoción. Alejandro reaccionó. Se dio cuenta de que tenía que actuar antes de que Martina dijera más tonterías. Con piernas temblorosas, Alejandro subió corriendo las escaleras del escenario. Su corazón latía como loco, y el sudor frío le empapaba la espalda de la camisa. En su mente, se maldecía a sí mismo. ¿Por qué la droga está reaccionando así? La que debería estar loca es Valentina. ¿Por qué está Martina así? ¿Por qué se ha equivocado el objetivo? Tan pronto como llegó al escenario, Alejandro intentó agarrar el brazo de Martina. «Martina, para. Baja de ahí. Estás enferma», susurró Alejandro en voz alta, tratando de arrebatarle el micrófono de la mano. Pero la fuerza de Martina superó sus expectativas. El efecto del estimulante había tensado sus músculos con fuerza. Apartó la mano de Alejandro con brusquedad, y su marido se tambaleó hacia atrás. «¡No me toques!», gritó Martina. Esta vez su voz resonó claramente por todo el salón a través del sistema de sonido. «¿Quién te crees que eres para darme órdenes?» «Ah, ya sé. Eres Alejandro Vargas, ¿verdad? El calzonazos que tiene miedo de su mujer, el que siempre hace promesas dulces». Un murmullo de sorpresa estalló entre los invitados. Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos móviles para grabar esta escena rara y vergonzosa. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse, uno tras otro, como luciérnagas que querían registrar para siempre la caída del prestigio de una familia de la alta sociedad. Alejandro se aterrorizó al ver las cámaras. Volvió a abalanzarse, tratando de taparle la boca a Martina con la mano. «Martina, cállate. Hablamos luego. Baja ahora mismo». Martina se resistió como una loca. Empujó el pecho de Alejandro con todas sus fuerzas y le dio una patada en la espinilla con la punta de su afilado tacón de aguja. «¡Ah!», soltó Alejandro un gemido de dolor, saltando a la pata coja mientras se agarraba la pierna. Su dignidad como joven director general se hizo añicos en un instante. Al ver a Alejandro dolido, Martina se rió con más ganas. Se sentía muy poderosa. «Te lo mereces. No deberías haberme dado órdenes. ¿Crees que te tengo miedo? Sé todos tus secretos, Alejandro. Sé lo que hay en tu caja fuerte. Sé la contraseña de tu correo electrónico. Incluso sé el color de tu ropa interior». El ambiente se volvió aún más caótico con esa declaración vulgar. Las esposas de los altos directivos y las damas de la alta sociedad se taparon la boca, escandalizadas. Los murmullos se convirtieron en un ruido de burla. Valentina seguía sentada tranquilamente en su silla, pero ahora bebía un té caliente muy lentamente. Por encima de la taza, una sonrisa muy leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Vio que Pablo, en la mesa de enfrente, le hacía un pequeño asentimiento con la cabeza, una señal de que su amigo también estaba disfrutando de este honesto espectáculo. Alejandro, que ahora soportaba el dolor en la pierna y la vergüenza en la cara, intentó levantarse de nuevo. Hizo una señal de pánico a los guardias de seguridad en una esquina del salón. «¡Saquen a esa mujer de aquí! Tiene una intoxicación alimentaria». «¡Rápido!», gritó Alejandro desesperadamente, tratando de inventar una historia de que Martina simplemente estaba enferma. Dos guardias de seguridad de complexión robusta subieron corriendo inmediatamente al escenario. Al ver a los extraños acercarse, la paranoia de Martina explotó. En su alucinación, los dos guardias parecían monstruos que venían a por ella. «No se acerquen, aléjense», gritó Martina histéricamente, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pantalla del proyector. Sus ojos buscaron frenéticamente protección, y su mirada se fijó de nuevo en la figura del señor Vargas, que permanecía rígido frente al escenario. El rostro de Martina cambió drásticamente. Su aspecto feroz y agresivo se transformó de repente en el de una niña quejumbrosa y mimada. Vio al señor Vargas no como su jefe, sino como su único protector. «Cariño, ayúdame», sollozó Martina, extendiendo la mano hacia el señor Vargas. «Esa gente me está tratando mal. Alejandro también es malo. Quiere matarme como quiere matar a su mujer.
La última frase fue como un rayo en un día despejado. De nuevo, se hizo un silencio aún más siniestro. Alejandro se quedó helado, con los ojos desorbitados de terror. Martina acababa de revelar inconscientemente las malvadas intenciones de Alejandro. Martina continuó diciendo incoherencias. Las lágrimas corrían por su rostro, emborronando su espeso rímel, haciendo que su cara pareciera la de un payaso aterrador. Señaló a Alejandro, llena de odio. Ese es el diablo. Me dio una droga antes. Ah, no me la dio a mí, era para esa mujer, Valentina. Dijo que eran vitaminas. En realidad era un veneno para volver loca a Valentina. Pero, ¿por qué me siento tan bien? El mundo gira como un carrusel. ¡Qué divertido! Esa confesión inocente fue grabada nítidamente por docenas de cámaras de teléfonos móviles. Los invitados contuvieron la respiración, conmocionados. La palabra veneno resonó en el salón. El señor Vargas se levantó lentamente. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido de conmoción. Miró a su propio hijo con incredulidad. Mientras tanto, Alejandro, en pánico, negaba con la cabeza, mirando a su padre y luego a Valentina. «Es mentira. Esa mujer está borracha. Está loca». «Padre, no la escuche», gritó Alejandro. Su voz estaba quebrada por el miedo. Pero Martina aún no había terminado. Sintió que no había recibido la protección que quería del señor Vargas. El efecto de la droga la hizo aún más imprudente. Sintió que tenía que demostrar que merecía más protección que Alejandro. «Alejandro Vargas es un mentiroso», exclamó Martina. Y luego hizo lo más inesperado. Corrió desde el escenario, atravesando a los guardias de seguridad desprevenidos, y se aferró directamente a las piernas del señor Vargas, que estaba de pie, paralizado. Martina se arrodilló en el suelo, llorando y abrazando con fuerza las piernas del suegro de Valentina. Su vestido rojo estaba desaliñado y su maquillaje completamente arruinado. «Ricardo, cariño, ayuda a tu Martina». «Martina tiene miedo», suplicó Martina con un apodo muy íntimo. Un apodo que una secretaria nunca debería usar con el dueño de la empresa, y mucho menos en público. Todo el salón contuvo la respiración. Los apodos Ricardo, Cariño y Martina eran suficientes para explicarlo todo. Valentina dejó lentamente su taza de té. Esto era solo la punta de un iceberg que acababa de empezar a emerger. Y Valentina sabía que la mayor explosión estaba a punto de comenzar. Los apodos Ricardo, Cariño y tu Martina que salieron de la boca de Martina hicieron que todo el salón de banquetes se congelara. Los invitados se miraban unos a otros con los ojos desorbitados, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Una joven secretaria, aferrada a las piernas del presidente de una gigantesca corporación, llamándolo con apodos repugnantemente cariñosos mientras su propio hijo estaba de pie a su lado. El rostro del señor Vargas, conocido toda su vida como un hombre de negocios de alta moralidad y un hombre de familia, se puso morado por una mezcla de rabia y una vergüenza insoportable. Sacudió las piernas para liberarse del abrazo de Martina, como si intentara quitarse una sanguijuela pegada a su cuerpo. «Suéltame, ¿qué estás haciendo, mujer desvergonzada?», gritó el señor Vargas. Su voz temblaba violentamente. La imagen digna que había construido durante décadas se estaba desmoronando en segundos en manos de esta mujer drogada. Alejandro, que acababa de recuperarse del dolor en la espinilla, se quedó en blanco al ver la escena. Se sintió traicionado. Martina era su mujer. O al menos eso creía. Al ver a su amante aferrarse a su padre de forma mimosa, la razón de Alejandro se rompió. Con grandes zancadas furiosas, Alejandro se abalanzó. Agarró a Martina bruscamente del brazo y tiró de ella. Martina se soltó de las piernas del señor Vargas y se tambaleó hacia atrás. «Levántate», le gritó Alejandro en la cara a Martina. «Espabila, Martina. Ese es mi padre. ¿Por qué le llamas así? ¿Intentas arruinarme? ¿Eh?» Martina, tambaleándose, casi se cae, pero logró mantener el equilibrio agarrándose al borde de la mesa VIP. Con el efecto del estimulante, sus emociones explotaron como una llamarada. El miedo desapareció y un coraje imprudente y violento ocupó su lugar. Miró a Alejandro con ojos brillantes, jadeando. De repente, ¡xas! Una bofetada aguda aterrizó con precisión en la mejilla derecha de Alejandro. El sonido fue tan fuerte que resonó a través del micrófono del atril que Martina había golpeado accidentalmente con su cuerpo y sobresaltó a todos en el salón. Alejandro se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla enrojecida. Miró a Martina con incredulidad. «No me grites, Alejandro Vargas», gritó Martina histéricamente. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con los mocos y el maquillaje corrido, haciéndola parecer horrible y patética a la vez. «Eres un desgraciado, un inútil. Solo te atreves con las mujeres». Alejandro se quedó boquiabierto. «¿Qué has dicho?» «Lo has oído», exclamó Martina,
señalando la cara de Alejandro con un dedo tembloroso. De su boca comenzaron a salir todas las verdades que había ocultado firmemente por su ambición. La droga la había vuelto honesta, brutalmente honesta, sin ningún filtro. ¿Crees que te quiero? ¿Eh? Despierta, se burló Martina. Su risa era desgarradora. Solo necesitaba un acceso. Necesitaba un puente para entrar en esta familia. ¿Y tú, Alejandro Vargas? Solo eras un puente viejo y fácil de pisar. Los invitados contuvieron la respiración. Algunos comenzaron a susurrar ruidosamente. Mientras tanto, las cámaras de los teléfonos móviles continuaban grabando cada momento de este drama familiar más emocionante que cualquier telenovela. Alejandro temblaba de rabia contenida. «Cállate. ¿Estás borracha?» «No estoy borracha. Al contrario. Estoy más lúcida que nunca», lo cortó Martina. Se giró hacia los invitados. Abrió los brazos como si estuviera dando una presentación de negocios. ¿Saben una cosa? Este Alejandro Vargas, este joven director general del que están tan orgullosos, tiene la cabeza hueca. Es un cerebro de chorlito. Esos buenos informes financieros, los hice todos yo. Él solo sabe firmar y jugar al golf. Martina. Intentó intervenir el señor Vargas cuando los secretos de la empresa comenzaron a filtrarse. Pero a Martina no le importó. Volvió a mirar a Alejandro con desprecio. ¿Y sabes por qué me convertí en tu secretaria? Porque me dabas pena, siempre viviendo a la sombra de tu padre. Eres un niño de mamá que no puede hacer nada sin el dinero de sus padres. Alejandro se sintió desnudo en público. Su orgullo fue pisoteado en el suelo, pero Martina aún no había terminado. Se giró hacia Valentina, que seguía sentada tranquilamente en su silla, como si fuera la única espectadora VIP en primera fila. Martina se tambaleó hacia Valentina. Alejandro intentó detenerla, pero la mirada enloquecida de Martina lo hizo retroceder un paso. Martina se detuvo justo frente a la mesa de Valentina y apoyó ambas manos sobre el mantel blanco e impecable. «¿Y tú, Valentina?», susurró Martina. Su aliento, una mezcla de alcohol y desesperación, llegó al rostro de Valentina. «Eres la mujer más tonta del mundo». Valentina miró a Martina a los ojos sin el menor atisbo de miedo. «Vaya. ¿Y por qué dice eso?», preguntó Valentina con calma. Su voz era plana pero afilada. «Porque sigues al lado de un hombre que es una basura», exclamó Martina, señalando a Alejandro sin siquiera girar la cabeza. «¿Sabes una cosa? Cuando Alejandro te echó la droga en la bebida, no era solo para volverte loca. Era para hacerte pasar por una enferma mental, divorciarse y obtener una ventaja en el reparto de bienes. Está en la quiebra, Valentina. Tu marido tiene deudas de millones de euros en casinos en el extranjero. Necesitaba tu parte de los bienes para tapar ese agujero». Boom. Esa confesión estalló con más fuerza que una bomba. El ruidoso salón de banquetes se quedó de repente inquietantemente silencioso. La declaración sobre las deudas de juego y un plan de divorcio para quedarse con los bienes era un escándalo del más alto nivel. Los inversores presentes se susurraban entre sí con caras de pánico. Las acciones de la empresa se desplomarían a la mañana siguiente por esta revelación. El rostro de Alejandro estaba más blanco que el papel. El secreto de sus deudas de juego, que había guardado con tanto celo, fue revelado tan fácilmente por la mujer que debía ser su aliada. Las piernas de Alejandro flaquearon. Nunca imaginó que Martina supiera de esa deuda. «Es mentira, eso es difamación», gritó Alejandro desesperadamente. Su voz estaba quebrada. «¿Difamación?», rió Martina con acritud. Sacó el teléfono móvil que llevaba guardado en el escote. Manipuló la pantalla con dedos temblorosos. «Tengo pruebas. Tengo un archivo de audio de ti suplicando llorando a un prestamista. ¿Quieres que lo ponga ahora?» Alejandro se abalanzó para arrebatarle el teléfono. «No». Martina lo esquivó con agilidad. A pesar de su tambaleo por el efecto de la adrenalina, se movió con rapidez. Rodeó la mesa redonda, usando al señor Vargas como escudo. «Ricardo, cariño, ayúdame. Tu hijo quiere pegarme», gritó Martina, aferrándose al brazo del señor Vargas. «Protégeme. Recuerda la promesa que me hiciste la semana pasada en nuestra villa». El señor Vargas se quedó helado. Sus ojos se dirigieron hacia su esposa, la madre de Alejandro, que acababa de volver del baño y estaba de pie, paralizada y con el rostro desencajado, en la entrada del salón. Martina continuó diciendo incoherencias. Las lágrimas brotaban a raudales. «Alejandro es un mal hombre, cariño. No como tú, que eres tierno y generoso. Alejandro es un tacaño. Solo me compraba bolsos de imitación. Pero tú me compraste un apartamento en el barrio de Salamanca, ¿verdad?» Valentina se tapó la boca con la mano, fingiendo sorpresa, pero por dentro estaba exultante. «Bingo,
Su suposición sobre la relación entre Alejandro y Martina era solo la mitad de la verdad. La realidad era mucho más sucia y repugnante. Martina no solo era la amante de Alejandro, sino también la de su padre. Padre e hijo compartían a la misma mujer dentro de la misma empresa. «Cállate, desgraciada». Alejandro no pudo soportarlo más. Perdió la cabeza. Cogió una botella de vino de una mesa cercana e intentó lanzársela a Martina. «¡Alto!», resonó la voz de Pablo. El abogado se levantó de un salto de su silla y detuvo la mano de Alejandro antes de que la botella saliera volando. «Cálmate, Alejandro. ¿Quieres ir a la cárcel por agresión delante de cientos de testigos?». Alejandro jadeaba. Su pecho subía y bajaba. Sus ojos, inyectados en sangre, miraban con odio a Martina, que ahora se escondía detrás del brazo de su padre. Martina, sintiéndose segura al ver a Alejandro retenido, levantó de nuevo la cabeza y miró al señor Vargas con una espantosa mirada de adoración. Era el efecto de la droga. Acarició el pecho del anciano delante de todos. «Ya está, cariño. Echa a Alejandro». «No sirve para nada», balbuceó Martina con una amplia sonrisa de loca. «Vamos a ser felices los dos. Y tengo un regalo sorpresa para ti. Un regalo que te va a encantar y que te hará olvidar a un hijo fracasado como Alejandro». Martina, con un gesto dramático, se acarició el vientre plano. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro descompuesto. Se preparó para jugar su última carta oculta, la que creía que la salvaría y haría que el señor Vargas se arrodillara ante ella para siempre. Valentina vio el gesto de la mano de Martina hacia su vientre. Entrecerró los ojos. «Así que esa era su arma secreta», pensó Valentina. «¡Qué irónico! Alejandro iba a abandonarme por esta mujer. Y resulta que esta mujer llevaba dentro la semilla de la propia destrucción de Alejandro». Esa noche, la lluvia de la honestidad cayó con verdadera fuerza, lavando y disolviendo todas las mentiras que habían envuelto a una familia hasta entonces respetada. Y Valentina, la única que permanecía seca bajo el paraguas de la paciencia, se preparó para presenciar el último acto de su ruina. El ambiente en el salón de banquetes del hotel ya no era de tensión, sino siniestro, como justo antes de una ejecución. Todas las miradas estaban fijas en la mano de Martina, que acariciaba su vientre plano en un lento y dramático círculo. Una sonrisa se dibujaba en sus labios, pero sus ojos, nublados por la droga, miraban fijamente al señor Vargas como si viera a un dios salvador. Alejandro, todavía retenido por Pablo, contuvo la respiración y miró el vientre de Martina. Su cerebro, ya confuso, intentaba encajar las piezas dispersas del rompecabezas. «¿Martina embarazada? Si es verdad, tiene que ser mi hijo». Pasábamos mucho tiempo juntos en su apartamento. Por un instante, una loca chispa de esperanza se encendió en la mente de Alejandro. Si Martina estaba embarazada de su hijo, tal vez podría usarlo para justificar su divorcio de Valentina. Martina, la voz de Alejandro rompió el silencio, quebrada. «¿Tú? ¿Estás embarazada?». Martina se giró hacia Alejandro y soltó una risita. El sonido era espeluznante y doloroso, como el de una tiza arañando una pizarra. «Claro que sí, mi querido Alejandro. Aquí hay una pequeña vida», respondió Martina con una voz deliberadamente mimosa, dándose unas palmaditas en el vientre. «El verdadero heredero que te apartará, inútil». Alejandro se enderezó. Se liberó un poco del agarre de Pablo. «Es mi hijo, ¿verdad, Martina?». «Sí, es mi hijo, nosotros». Antes de que Alejandro pudiera terminar la frase, la risa de Martina estalló con más fuerza. Se dobló de la risa, agarrándose el vientre, como si Alejandro acabara de contar el chiste más estúpido del siglo. Lágrimas de diversión y embriaguez corrían por sus mejillas manchadas. «¿Tu hijo?», exclamó Martina señalando a Alejandro con una cara de desprecio. «No sueñes despierto, Alejandro Vargas. ¿Crees que querría quedarme embarazada de un hombre en bancarrota con millones de euros en deudas de juego? ¿De un hombre débil que solo sabe pedirle dinero a su padre?». El rostro de Alejandro se puso rojo como un tomate. «¿Entonces, de quién es?», gritó frustrado. Martina dejó de reír de repente y su rostro se puso serio. Sus ojos se abrieron de par en par hacia el señor Vargas, que estaba de pie a su lado, rígido como una estatua de hielo. Con un gesto teatral, Martina se aferró con fuerza al brazo del señor Vargas y apoyó la cabeza en el hombro del anciano. «Este hijo es del presidente Vargas, ¿entiendes?», exclamó Martina en voz alta. Su voz resonó por cada rincón del salón, perforando los tímpanos de todos los presentes. El mundo pareció derrumbarse en ese instante. «Este hijo es de tu padre, Alejandro», continuó Martina con orgullo, como si estuviera anunciando el ganador de la lotería. «Así que no es tu hijo. ¿Cómo debería llamarlo? Es tu medio hermano, y el único heredero de la fortuna del señor Vargas». «Ja, ja, ja. ¿No es gracioso?».
Vas a tener un hermanito nuevo, Alejandro. Llámame madrastra, ¿de acuerdo? Boom. Esa declaración explotó con más fuerza que una bomba nuclear. Silencio. Un silencio de muerte. El tiempo pareció detenerse. La boca de Alejandro estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Sus ojos, aterrorizados, miraban alternativamente a su padre y a su amante, que ahora estaban pegados el uno al otro. Su cerebro hizo cortocircuito. Su padre se había acostado con Martina, con la misma mujer con la que él mismo se había acostado. El señor Vargas estaba pálido como la cera. Intentó apartar a Martina, pero la fuerza de su amante drogada era sorprendentemente grande. ¡Suelta! ¡Esa mujer está mintiendo! ¡Está loca por la droga!, gritó el señor Vargas, en pánico. Su voz estaba quebrada. El sudor frío le corría por la frente. Miró con súplica a los inversores y colegas de negocios, como si intentara salvar el honor que le quedaba. «Vaya». «¿Por qué dices que es mentira, cariño?», se quejó Martina. No podía aceptar que se dudara de su verdad. El efecto de la droga le hizo querer demostrarlo todo claramente. «Cariño, ¿no te acuerdas del mes pasado cuando fuimos a la Villa de la Sierra? Dijiste que tu mujer, esa vieja arrugada, ya no podía satisfacerte. Dijiste que querías un hijo fuerte, no débil como Alejandro. Y yo te di un hijo, cariño. El médico dijo que es un niño». Cada palabra que salía de la boca de Martina era un clavo en el ataúd del honor de la familia Vargas. Al revelarse el lugar, la hora e incluso conversaciones privadas, la negación del señor Vargas sonó vacía. En la entrada del salón, se oyó un grito ahogado y un golpe sordo. La madre de Alejandro, la esposa legítima del señor Vargas, se había desmayado. Su cuerpo se desplomó sobre el suelo de mármol, después de escuchar la doble traición de su marido y de la mujer que su marido consideraba la nuera ideal. Varios empleados del hotel corrieron a ayudarla, aumentando el caos en el salón. En el instante en que vio a su madre caer, algo se rompió dentro de Alejandro. La vergüenza, la ira, el asco y la traición se fusionaron en una ola de furia incontrolable. Alejandro ya no veía a su padre como una figura de autoridad a la que temer, sino como su enemigo más odiado. Su padre no solo había traicionado a su madre, sino que le había robado a su mujer y le había clavado un puñal por la espalda. «Padre», susurró Alejandro. Su voz temblaba violentamente. «Padre, ¿te acostaste con esa mujer? Sabiendo que era mi novia. Tú también te acostaste con ella». El señor Vargas balbuceó. «Alejandro, escúchame. Esto es un malentendido». «¿Qué malentendido?», gritó Alejandro. Las venas de su cuello se marcaron. Se zafó de la mano de Pablo, que todavía lo sujetaba. Pablo, al darse cuenta de que la situación se había descontrolado, finalmente soltó a Alejandro y retrocedió un paso para proteger a Valentina. Liberado, Alejandro se abalanzó como un toro herido. No atacó a Martina, atacó a su propio padre. «¡Bastardo!», gritó Alejandro mientras le lanzaba un puñetazo a la cara al señor Vargas. ¡Pum! El puñetazo impactó de lleno en la mandíbula del señor Vargas. El magnate se tambaleó hacia atrás y cayó sobre la mesa del buffet que estaba detrás. Platos con tartas caras cayeron, haciéndose añicos en el suelo y sobre su caro traje. «Me has quitado todo, mi orgullo. Y ahora a mi mujer. Viejo verde», gritó Alejandro, abalanzándose sobre el cuerpo de su padre y estrangulando ciegamente al anciano. Era un caos total. Los invitados gritaban histéricamente. Los periodistas y las personas que grababan con sus teléfonos móviles capturaban con aún más fervor el momento histórico de la caída de la dinastía empresarial de los Vargas. Los guardias de seguridad, que dudaban sobre a quién apoyar, finalmente corrieron a separar la pelea entre padre e hijo. Al ver que golpeaban al señor Vargas, Martina, en lugar de ayudar, aplaudió encantada. Para ella, en su estado de alucinación, esto era un emocionante espectáculo de lucha libre. «Más, Alejandro, pégale más». «Ja, ja, 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 te lo mereces, viejo», animaba Martina, completamente fuera de sí. Bailaba un poco entre los trozos de platos rotos. No le importaba que se cortara los pies con los cristales y sangrara. En medio de esa tormenta de caos, Valentina se levantó lentamente de su silla. Se puso de pie, recta, serena y elegante. Su vestido azul no tenía ni una sola mancha. Vio a Alejandro, que era arrastrado a la fuerza por 3 guardias de seguridad. Su rostro estaba magullado y lleno de lágrimas de rabia. Vio al señor Vargas tosiendo en el suelo, con su dignidad manchada por una camisa rota y manchas de comida. Y vio a Martina, bailando como una loca en el escenario de la ruina que ellos mismos habían creado. Valentina se giró hacia Pablo, que estaba de pie a su lado, alerta. «Vámonos, Pablo», dijo Valentina en voz baja. Su voz era tranquila, en contraste con el alboroto que la rodeaba. «El espectáculo ha terminado. Un final muy satisfactorio».
Pablo asintió respetuosamente, admirando la fortaleza de su amiga. Vamos, Valentina. Mi coche está listo en la entrada. Valentina se alejó de esa mesa VIP y salió. Al pasar junto a Alejandro, que luchaba contra los guardias de seguridad, los pasos de Valentina se detuvieron por un momento. Alejandro levantó la cabeza y miró a su esposa con una mirada suplicante, desesperada y rota. Valentina. Ayúdame, Valentina. Sollozó Alejandro. Valentina lo miró con frialdad, sin compasión, sin amor, solo un inmenso alivio. Valentina buscó en su bolso y se quitó lentamente el anillo de bodas de oro blanco que llevaba en el dedo anular. Con un ligero movimiento, Valentina dejó caer el anillo al suelo, justo delante de la cara de Alejandro, que estaba arrodillado, sometido por los guardias de seguridad. El anillo tintineó, un pequeño sonido que marcaba el final de una relación infernal. «Felicidades por tu nuevo hermanito, cariño», susurró Valentina con acritud. Sin volver a mirar atrás, Valentina salió de ese salón de banquetes con la cabeza bien alta. Dejó atrás las cenizas de la familia de su marido, quemada en el fuego que ellos mismos habían encendido. Al salir del vestíbulo del hotel, el aire nocturno de Madrid acarició el rostro de Valentina. Una suave brisa sopló, trayendo un frescor que contrastaba con el mundo infernal que acababa de dejar atrás en el salón de banquetes. Detrás de ella, las sirenas de las ambulancias y los coches de policía comenzaron a acercarse, rompiendo el silencio de la noche. Una señal de que el acto legal de ese drama familiar estaba a punto de comenzar. Pablo le abrió la puerta de su sedán negro a Valentina. «Sube, Valentina. Ya estás a salvo». Valentina asintió en voz baja y se reclinó en el mullido asiento del copiloto. Se sentía extremadamente cansada. Parecía que toda su energía se había agotado al mantener una máscara de serenidad durante horas. Pero detrás de ese cansancio, había una abrumadora ligereza, un alivio que no había sentido en años. La carga de ser una esposa sumisa, una nuera despreciada, y una mujer traicionada había sido completamente levantada. Cuando el coche se alejó del hotel, Valentina miró por el retrovisor. Vio cómo un coche de policía se detenía frente a la entrada. Varios agentes entraron a toda prisa. Valentina supo que esa noche Alejandro no dormiría en la cama de una lujosa casa, sino en el frío suelo de una celda. A la mañana siguiente el sol brillaba intensamente, como si celebrara la libertad de Valentina. Pero para la familia Vargas, ese día fue el comienzo del fin. Valentina estaba sentada en el sofá del apartamento de Pablo, su refugio temporal más seguro. En la televisión frente a ella, se emitían las noticias de la mañana que habían sacudido a todo el país. Ningún canal de televisión se perdió la noticia. Última hora, escándalo impactante en la fiesta de aniversario de un magnate. Padre e hijo se pelean por una secretaria embarazada. El titular estaba estampado en un rojo vivo. Valentina bebió un sorbo de café solo mientras miraba la pantalla. El vídeo amateur grabado por los invitados la noche anterior ya se había vuelto viral en todas las redes sociales. Hashtags como Drama Familia Vargas y El final de la amante eran tendencia número 1 en Twitter y TikTok. En la pantalla de la televisión apareció el vídeo de Martina gritando histéricamente en el escenario. «Este hijo es del presidente Vargas, no de Alejandro». El rostro descompuesto de Martina y la furia de Alejandro estaban parcialmente pixelados, pero sus gritos y confesiones de culpabilidad se oían con total claridad. «El efecto ha sido masivo», dijo Pablo, saliendo de la cocina con un plato de tostadas. Se sentó frente a Valentina para ver las noticias con ella. «Las acciones de la empresa del señor Vargas se han desplomado un 40% esta mañana, los inversores extranjeros se están retirando en masa, han perdido miles de millones en una noche». Valentina sonrió con amargura. «Es el justo precio por su codicia, Pablo». «Y hay más noticias», continuó Pablo, señalando la pantalla de su teléfono móvil. «Alejandro Vargas ha sido acusado formalmente de un delito de lesiones graves por agredir a su padre en público. La policía tiene cientos de testigos y pruebas de vídeo. No tiene escapatoria. Podría enfrentarse a más de 5 años de prisión». Valentina guardó silencio por un momento, imaginando a Alejandro acurrucado en una celda. En la comisaría, Alejandro, con la cara magullada y la mirada vacía, estaba sentado en un rincón de una celda apartada. Su caro traje había sido requisado, y su camisa estaba rota y sucia. No había dormido en toda la noche. El remordimiento y una dolorosa confusión llenaban su mente. Alejandro sabía exactamente lo que le había pasado a Martina. Eran los efectos secundarios de la droga que él mismo había preparado. La droga que debía hacer que su esposa pareciera una loca, la había bebido por error Martina. Se había cavado su propia tumba. Alejandro quería culpar a Valentina, gritar que ella había cambiado los vasos, pero en el momento en que abriera la boca sobre los vasos cambiados,
Estaría confesando que había intentado envenenar a su esposa. Eso era intento de asesinato, un castigo mucho más severo que el de agresión. Alejandro estaba atrapado en su propia trampa. Tenía que tragarse este amargo resultado. Tenía que dejar que el público pensara que Martina se había vuelto loca por las drogas o el estrés, y que él era el hijo desnaturalizado que había golpeado a su padre. En el momento en que se defendiera, se hundiría aún más en la ruina. «Valentina», susurró Alejandro, el nombre de la mujer a la que una vez había tratado con negligencia. La imagen serena de Valentina, que siempre se había ocupado de sus necesidades, ahora lo atormentaba. Había perdido a una esposa sincera y había ganado a una amante que, resultó, también se acostaba con su propio padre. La ironía le apuñalaba el corazón hasta hacerlo sangrar. Mientras tanto, el destino del señor Vargas y de Martina era igualmente trágico. Las noticias de la televisión cambiaron a una vista de un lujoso hospital en Madrid. Los periodistas se agolpaban frente a la entrada. Se informa que el presidente Vargas sufrió un grave derrame cerebral inmediatamente después del incidente de agresión de anoche. Actualmente se encuentra en estado de coma en la unidad de cuidados intensivos, y el equipo médico no está seguro de si podrá recuperarse por completo o si sufrirá una parálisis permanente. Valentina resopló en voz baja. «Un derrame cerebral», murmuró. No pudo soportar la vergüenza. La imagen respetada que había construido toda su vida, derrumbada por un momento de lujuria por la secretaria de su hijo. «¿Y qué hay de la estrella de nuestro espectáculo?», preguntó Pablo. Valentina señaló los subtítulos en la parte inferior de la pantalla de noticias. «Martina, ingresada en el pabellón de aislamiento de un hospital psiquiátrico para desintoxicación y evaluación mental. Se detectó una alta concentración de sustancias psicotrópicas en su sangre. Además, debido a la sobredosis de drogas, el estado del feto se considera de alto riesgo». Martina terminó exactamente donde Alejandro había planeado para Valentina, un hospital psiquiátrico. Valentina dejó su taza de café. Miró a Pablo con seriedad. «Pablo, quiero proceder con la demanda de divorcio lo antes posible. Ahora que Alejandro está en la cárcel y el señor Vargas en ese estado, es la oportunidad. Nadie podrá interferir». Pablo asintió con determinación. «Ya preparé los documentos anoche, Valentina. Puedes solicitar el divorcio por violencia psicológica, infidelidad y ahora por la conducta criminal de Alejandro. Y tienes derecho a reclamar la división de bienes. Recuerda, la mayor parte de sus activos se formaron durante vuestro matrimonio. No necesito su dinero sucio», lo cortó Valentina rápidamente. «No es una cuestión de necesitarlo o no, Valentina», dijo Pablo con firmeza. «Es una cuestión de derechos y justicia. Si no lo aceptas tú, ese dinero se usará para pagar las deudas de juego de Alejandro o será embargado por los bancos cuando la empresa quiebre. Es mejor que recibas tu parte y la uses para algo bueno. O al menos puedes asegurarte de que Alejandro sea un indigente sin un céntimo cuando salga de la cárcel». Valentina lo pensó por un momento. Pablo tenía razón. Sería una tontería dejar que Alejandro siguiera siendo rico después de todo esto. Para gente codiciosa como Alejandro y su familia, el mejor castigo era la pobreza. «De acuerdo», decidió Valentina. Sus ojos brillaron con agudeza. «Ocúpate de todo, Pablo. Asegúrate de que a Alejandro no le quede nada cuando salga de la cárcel. Que sienta lo que es estar en el fondo, tal como me trató toda la vida». Pablo sonrió satisfecho. «Entendido. Legalmente los dejaré en la ruina». Esa tarde, mientras el mundo online seguía regodeándose con la caída de la familia magnate, Valentina comenzó a prepararse para una nueva vida. Se paró en el balcón del apartamento, mirando el vasto cielo de Madrid. Ya no había miedo ni complejo de inferioridad. Un vaso intercambiado esa noche no solo le había salvado la vida, sino que también había limpiado su vida de la basura que hasta entonces había llamado familia. Dios era realmente justo. Y a veces esa justicia llegaba en forma de un vaso de zumo de naranja mal entregado. Habían pasado 3 meses desde esa terrible noche en el hotel. El tiempo había pasado rápido, barriendo limpiamente los restos de la gloria de la familia Vargas, que ahora solo era un nombre en la oscura historia del mundo empresarial. Valentina estaba sentada en una cómoda silla de ratán en la terraza de una cafetería de estilo vintage en las afueras de Madrid. Frente a ella había una taza de café con leche humeante y un trozo de tarta de queso. Su rostro estaba mucho más vivo, joven y radiante que cuando era la esposa de Alejandro. Ya no había rastro del cansancio o la presión mental que antes siempre adornaban su frente. Pablo estaba sentado frente a ella, con una tablet sobre la mesa. En la pantalla aparecía la última noticia de un prestigioso portal jurídico. «Ha salido la sentencia», dijo Pablo brevemente, sonriendo con satisfacción. «El juez ha dictado sentencia esta mañana». Valentina echó un vistazo a la pantalla de la tablet. Había una foto de Alejandro con un mono de preso naranja.
El rostro de su exmarido estaba demacrado, hundido y sin vida. Tenía la cabeza rapada y la mirada vacía. ¿5 años? Preguntó Valentina con sequedad. 6 años de prisión, corrigió Pablo. La pena se agravó por haber cometido lesiones graves contra un ascendiente directo en público. También se añadió el cargo de posesión de sustancias psicotrópicas ilegales, encontradas en el bolsillo de su chaqueta en el momento de su detención. Valentina soltó un largo suspiro, no de tristeza sino de completo alivio, y sus activos fueron oficialmente embargados y divididos la semana pasada, según la sentencia del Tribunal de Familia, explicó Pablo con tono profesional. Recibiste el 60% del total de los activos líquidos como compensación por daños psicológicos e incumplimiento de la obligación de manutención. El resto se destinó a pagar las deudas de juego de Alejandro y los gastos médicos del señor Vargas. En cuanto al señor Vargas, el destino del ex-suegro de Valentina fue igualmente miserable. El derrame cerebral de esa noche le había dejado la mitad del cuerpo permanentemente paralizada. El hombre que una vez fue tan arrogante y adorador del poder ahora yacía impotente en la cama de una lujosa residencia de ancianos, el único lugar que podían permitirse pagar con el dinero que les quedaba. Irónicamente, tendría que pasar el resto de su vida al cuidado de cuidadores extranjeros, sin la visita de su hijo ni de su esposa. La madre de Alejandro, después de recuperar el conocimiento y enterarse del repugnante escándalo de su marido, solicitó inmediatamente el divorcio y se fue al extranjero para recuperarse. Entonces, ¿noticias de la estrella de nuestro espectáculo?, preguntó Valentina mientras se llevaba un pequeño trozo de tarta a la boca. Pablo pasó a otra noticia en la pantalla de la tablet. Martina sigue en el pabellón psiquiátrico. El médico dice que el daño neurológico por la sobredosis de estimulantes es bastante grave. A menudo tiene alucinaciones y habla sola. Pablo hizo una pausa y miró fijamente a Valentina. Y ayer salieron los resultados de la prueba de ADN del bebé. Valentina dejó el tenedor. Esta era la última llave de la caja de Pandora. Y el resultado es positivo, dijo Pablo con firmeza. Coincide en un 99,9% con el ADN del señor Vargas. Valentina soltó una pequeña risa. La risa era amarga pero liberadora, así que al final era verdad. Alejandro fue a la cárcel por golpear a su padre para proteger a una mujer que estaba embarazada de su propio medio hermano. El guión de Dios es realmente así de ridículo. Imagina cómo se habrá derrumbado mentalmente Alejandro al enterarse de esto en la cárcel. No solo ha perdido a su esposa, su fortuna y su libertad, sino también su orgullo como hombre. Traicionado por su propio padre y por la mujer que veneraba como su verdadero amor, Alejandro ahora está solo, pudriéndose tras las rejas con un remordimiento infinito. Has ganado por completo, Valentina, dijo Pablo suavemente, sin necesidad de mancharte las manos de sangre o violencia. Simplemente dejaste que se destruyeran a sí mismos. Valentina miró el paisaje de la ciudad desde la terraza. Recordó de nuevo el pequeño frasco sin etiqueta. La malvada intención de Alejandro de volverla loca se había vuelto en su contra, convirtiéndose en el arma que enloqueció a su amante y reveló los trapos sucios de toda su familia. Yo solo moví los vasos, Pablo, murmuró Valentina en voz baja. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Fue un movimiento muy pequeño, de izquierda a derecha, pero ese pequeño movimiento cambió el destino de mi vida para siempre. Valentina levantó su taza de té y la alzó ligeramente hacia el cielo claro y azul. Por los vasos cambiados, susurró Valentina. Por tu libertad, respondió Pablo, levantando su taza de café. Brindaron ligeramente. El sonido de las tazas al chocar resonó bellamente, cerrando una página oscura del pasado de Valentina. Ya no existía la sumisa y tonta Valentina. Ahora solo existía la independiente, rica y feliz Valentina. Se levantó de la silla, se arregló el vestido y salió de esa cafetería con la cabeza bien alta. A lo lejos, los escombros de la ruina de Alejandro, Martina y el señor Vargas no eran más que polvo dejado tras sus pasos. Valentina nunca volvería a mirar atrás. No cabes un hoyo con la malvada intención de dañar a otro. Al final, podría ser tú quien caiga en él. Aunque la codicia y la traición parezcan triunfar momentáneamente, la honestidad y la paciencia siempre encontrarán la manera de vengarse de la forma más elegante y dolorosa.